Le di café a mi conductor de aplicación durante meses, pensando que era solo un gesto amable. Hasta la noche en que apareció en mi puerta sin que yo lo hubiera llamado, con el rostro pálido de pánico, y dijo: «Doña Catalina, usted necesita salir de casa ahora. Vi algo que no debía haber visto, y ellos saben que yo lo sé. Lo que él descubrió sobre mis vecinos lo cambió todo, y casi nos cuesta la vida. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Catalina, tengo 68 años, y nunca imaginé que la viudez sería tan silenciosa. Cuando Javier falleció, hace 3 años, se llevó con él no solo 50 años de matrimonio, sino también toda la música de nuestra casa. El radio que encendía todas las mañanas mientras preparaba el café, los chistes malos que contaba en la cena, incluso después de que yo los hubiera oído 1000 veces, hasta el ruido de sus ronquidos en el sofá durante el noticiero de las 8. Todo eso se fue de un momento a otro, y lo que quedó fue un silencio tan pesado que a veces apenas podía respirar dentro de mi propia casa. Vivo en la ciudad de Puebla, en un barrio antiguo llamado San Manuel, donde las casas tienen portones de hierro oxidado y jacarandas centenarias en los patios. Mi casa, todavía me cacho usando el plural, es pequeña, de una planta, con esas ventanas de madera que crujen cuando llueve y un patio trasero donde Javier cultivaba jitomates y chiles. Ahora el patio está abandonado, tomado por la maleza, porque ya no tengo energía ni ganas de cuidarlo sola. La casa entera tiene ese olor característico de los lugares donde vive gente mayor. Naftalina mezclada con jabón de coco y un toque de humedad en los rincones que ya desistí de intentar eliminar. Mi pensión como auxiliar administrativa apenas cubre los gastos básicos: agua, luz, gas, el súper, las medicinas para la presión y la diabetes que parecen estar más caras cada mes. Sobra tan poco que había dejado de comprar las cosas pequeñas que me daban gusto: una concha en la panadería, una revista de sopas de letras, flores para alegrar la sala. Fue así como, hace 6 meses, empecé a hacer unos trabajitos para completar el gasto. Una conocida de la iglesia me recomendó para cuidar a doña Guadalupe, una señora de 82 años que vive sola a 5 cuadras de mi casa. El trabajo no es difícil, pero es solitario de una manera distinta a mi propia soledad. Me quedo con ella desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana, asegurándome de que se tome las medicinas a sus horas. La ayudo a ir al baño cuando lo necesita, caliento la cena que su hija le deja lista en el refrigerador con papelitos pegados: «Mamá, no olvides comértelo todo». O «Doña Catalina, por favor, vea que se tome la pastilla azul a las 9 en punto». Doña Guadalupe tiene Alzheimer en etapa avanzada y la mayor parte del tiempo no sabe quién soy. A veces me confunde con su hermana fallecida, llamándome Concepción y preguntándome si traje las cocadas que siempre le gustaron. Aprendí a entrar en su juego. Le respondo que sí, que las traje, y ella sonríe con ese gesto infantil y puro que tienen los muy ancianos cuando la memoria ya no funciona bien y la vida vuelve a ser sencilla como en la infancia. El problema mayor, desde el principio, fue el transporte. Los primeros 2 meses tomaba el micro para ir y volver. Salía de casa a las 6:30, tomaba la ruta en la esquina, me bajaba 3 paradas después del Zócalo y caminaba el resto del trayecto hasta su casa. De regreso, era más complicado. El último transporte que pasaba cerca de mi casa era a las 11:30 de la noche, pero yo no podía salir del trabajo antes de la 1 de la mañana. Ese era el trato, y necesitaba todas esas horas para que el pago del día valiera la pena. Terminé teniendo que pedir taxi muchas veces, lo que se comía más de la mitad de lo que ganaba en la noche. Fue cuando mi nieta, Sofía, vino a visitarme un domingo y vio el montón de recibos de taxi en la mesa de la cocina. «Abue, te estás gastando una fortuna en esto», dijo, agarrando mi celular sin pedir permiso. «Déjate instalo una aplicación de transporte. Es mucho más barato y súper fácil de usar, mira». Empezó a deslizar el dedo en la pantalla con una velocidad que me mareó, hablando muy rápido sobre el registro, formas de pago,
calificaciones de conductores. Yo fingí que entendía todo, pero por dentro estaba aterrada. La tecnología nunca ha sido lo mío. Apenas sé mandar mensajes de texto bien, ¿y ahora tendría que pedir un coche extraño por una aplicación? Me tardé 2 semanas completas en tener el valor de usar eso. Todas las noches miraba el icono de la aplicación en la pantalla del celular. Pensaba en picarle, pero al final me arrepentía y llamaba al taxi de confianza. Hasta que un martes, el taxista que siempre llamaba me avisó que iba a salir de viaje y estaría fuera 10 días. Ahí fue cuando no tuve opción. Recuerdo perfectamente esa primera vez. Eran las 11 de la noche y me quedé 15 minutos enteros en la banqueta de la casa de doña Guadalupe, con el celular en la mano sudando frío, leyendo otra vez las instrucciones que Sofía me había dejado anotadas en un papel. Pícale aquí en el dibujo del carrito, pon la dirección a donde quieres ir, confirma el viaje, listo. Parecía simple cuando ella lo explicaba, pero mi mano temblaba tanto que me equivoqué de dirección 3 veces antes de atinarle. Cuando finalmente logré confirmar y vi el mensaje buscando conductor disponible, casi cancelo todo para regresarme corriendo a la casa. Entonces apareció: conductor encontrado, Marco llegará en 4 minutos. Tenía una foto pequeña de un muchacho joven y la placa del coche, un Tsuru blanco. Me quedé ahí parada en la banqueta, abrazada a mi bolsa, observando cada coche que pasaba hasta que vi el Tsuru acercándose despacio, con el conductor buscando los números de las casas. Cuando el coche se detuvo frente a mí y el joven bajó la ventana, casi me arrepiento de subirme. Parecía tener unos 20 y tantos años, lleno de tatuajes en los brazos, una gorra hacia atrás, música fuerte en el radio. Pero entonces sonrió y dijo con voz amable: ¿Usted es doña Catalina? Súbase, la voy a llevar con bien, no se preocupe. Algo en su voz me calmó. Me subí al asiento de atrás, apretando la bolsa en mi regazo, y él le bajó a la música sin que yo se lo pidiera. Ese primer conductor, Marco, no platicó mucho. Se la pasó todo el camino picándole al celular en los semáforos, contestando mensajes. Pero me dejó en mi casa en 10 minutos, me deseó buenas noches, y me di cuenta de que no había sido tan aterrador como imaginaba. Tal vez podría acostumbrarme a eso. En las semanas siguientes me llevaron varios conductores diferentes. Algunos platicaban, otros preferían el silencio. Algunos tenían coches limpios y con buen olor, otros no tanto. Aprendí a revisar la calificación antes de aceptar el viaje. Sofía me había enseñado eso. 5 estrellas o muy cerca de eso, abue. Si tiene menos de 4,5, cancela y pide otro. Fue en mi 12º viaje, un jueves de septiembre, cuando conocí a Ricardo. Era una noche de lluvia ligera, casi las 2 de la mañana, porque doña Guadalupe había tenido una crisis de ansiedad y tuve que quedarme hasta que se calmara por completo, cantándole canciones viejas que ella parecía reconocer en algún lugar profundo de su memoria. Cuando finalmente pude salir, estaba agotada y me dolían los pies. Pedí el viaje y, unos minutos después, vi un Jetta plata muy bien cuidado deteniéndose frente a la casa. Me sorprendió ver al conductor. Esperaba a otro joven, pero era un hombre de unos 50 y tantos años, tal vez 60, con el pelo canoso bien cortado, usando una camisa polo azul claro y lentes de armazón discreto. Se bajó del coche, algo que ninguno de los otros conductores había hecho, y me abrió la puerta de atrás. «Buenas noches, doña Catalina», dijo con una sonrisa amable. «Cuidado con el charco al subir». Me dio tanta pena esa gentileza inesperada que ni supe qué decir. Solo murmuré un gracias bajito y me subí al coche, acomodando la bolsa en mis piernas. El interior estaba impecable, oliendo a lavanda, y había una cajita de pañuelos desechables en el revistero del asiento de atrás junto con una botellita de agua. «Por si le da sed en el camino», explicó Ricardo, mirándome por el retrovisor con ojos amables y cansados. «¿Noche larga de trabajo?» «Larga y pesada», respondí, todavía un poco tensa. Doña Guadalupe estuvo muy inquieta hoy. «¿Usted es enfermera o cuidadora?» «Cuidadora, 3 noches a la semana, martes, jueves y sábados». Él asintió despacio,
con ese modo respetuoso de quien realmente está poniendo atención a lo que dices, no solo haciendo plática por convivir. Trabajo importante, pesado, pero importante. Hizo una pausa antes de continuar. Mi mamá tuvo Alzheimer antes de fallecer hace unos 6 años. Sé lo difícil que es, cómo cansa no solo el cuerpo, sino principalmente el ánimo. Algo en su voz, en ese tono de comprensión genuina de quien de veras conocía el tema, hizo que se me hiciera un nudo en la garganta de forma inesperada. Hacía tanto tiempo que nadie platicaba conmigo como si fuera una persona real, con una historia, con sentimientos, y no solo una viejita invisible haciendo un trabajo invisible. Es difícil de veras, admití, sintiendo que las lágrimas querían asomarse. Sobre todo cuando me confunde con gente que ya no está. Cuando pregunta por su mamá, que murió hace 40 años, y me quedo sin saber si debo corregirla o simplemente seguirle la corriente. Seguirle la corriente es más amable, dijo Ricardo suavemente. Aprendí eso cuidando a mi mamá. La realidad de ella no es la nuestra, y no hay crueldad más grande que obligarla a enfrentar pérdidas que ella ya olvidó. Platicamos durante todo el camino hasta mi casa. Descubrí que Ricardo había sido gerente de banco por 23 años, hasta que la sucursal donde trabajaba cerró por un recorte de la empresa. A esta edad, con 52 años en ese entonces, ya nadie te contrata para nada importante. Dijo sin amargura, solo constatando un hecho. Mandé currículum a 200 lugares. Conseguí 3 entrevistas. Todas terminaron con ese «nosotros le hablamos», que significa «estás muy viejo». Así que empecé a manejar en aplicaciones. No es lo que soñé para esta etapa de mi vida, no es para lo que estudié y trabajé 40 años, pero paga las cuentas y me saca de la casa, me mantiene activo. Mantenerse activo es importante. Coincidí pensando en cómo yo misma casi me marchito los primeros meses tras la muerte de Javier, cuando no tenía motivo para salir de la cama. Quedarse quieto deja que uno piense de más. «Exactamente», dijo él, y nuestros ojos se encontraron por el retrovisor un breve segundo, y sentí que entendía perfectamente lo que yo quería decir. Cuando llegamos a mi calle, casi no quería bajarme del coche. Era muy reconfortante tener a alguien con quien platicar de verdad, alguien que me veía como un ser humano completo y no solo como una función, una etiqueta, una señora mayor cualquiera. «Fue un gusto conocerla, doña Catalina», dijo Ricardo cuando se detuvo frente a mi portón. «Si necesita viaje de nuevo, suelo trabajar en esta zona la mayoría de las noches. ¿Quién sabe si nos volvemos a encontrar?» «Me gustaría mucho», respondí con sinceridad, y me di cuenta de que de veras me gustaría. En las 2 semanas siguientes, algo extraño y maravilloso empezó a pasar. Cada vez que pedía viaje después del trabajo, siempre entre la 1 y la 1:30 de la mañana, era Ricardo quien aceptaba el viaje. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda, pensé que tal vez de veras trabajaba mucho por esa zona. Pero a la tercera, cuarta, quinta vez, me di cuenta de que no era casualidad. En el 6º viaje con él, cuando me subí al coche y vi su sonrisa familiar en el retrovisor, le pregunté: «Ricardo, ¿esto es coincidencia o me estás esperando?» Él se rió, un poco apenado, y vi un ligero color rojo en sus mejillas. «Confieso que me he quedado conectado por esta zona específica a la hora que usted suele salir del trabajo. Es usted una pasajera muy agradable, doña Catalina. Hace la diferencia al final de una noche larga tener a alguien educado en el coche, alguien con quien se puede tener una plática de verdad. La mayoría de los pasajeros ni me miran, ¿sabe? Se la pasan en el celular todo el tiempo, o van muy borrachos para hilar frases, o me tratan como si fuera parte del coche, un accesorio necesario pero invisible». Me conmovió tanto esa confesión honesta que no supe qué responder por un momento. «Yo soy la que te agradece», dije finalmente. «Estos 15 minutos contigo son la mejor parte de mi día de trabajo». Y era verdad. Nuestras pláticas se habían vuelto cada vez más profundas, más personales. Me contó sobre sus 2 hijos adultos que vivían en otros estados, uno en Querétaro, trabajando como ingeniero, otro en Monterrey, profesor de matemáticas.
Me contó sobre su esposa, Silvia, que había fallecido de cáncer de mama 5 años atrás, a los 54 años. Fueron solo 8 meses entre el diagnóstico y el final, dijo una de esas noches, con la voz entrecortada. Ni tiempo tuvimos de procesar qué estaba pasando. Un día se quejaba de un dolor en el pecho, al otro estábamos en una sala fría recibiendo la noticia de que era etapa 4, metástasis en varios órganos. Lo siento mucho, dije yo, y estiré la mano desde el asiento de atrás para apretarle el hombro. Él puso su mano sobre la mía por un breve momento, un gesto de agradecimiento silencioso. Yo, por mi parte, le conté sobre Javier, sobre cómo nos conocimos jóvenes, yo de 18 y él de 20, en un baile, sobre los 50 años que pasamos juntos, sobre los 2 hijos que tuvimos. Mi hija Patricia, que vive en Querétaro con su esposo, y Sofía, y mi hijo Andrés, que falleció en un accidente de moto a los 28 años, un dolor que nunca cerró por completo, sobre cómo todavía arreglaba la cama como a Javier le gustaba, con 5 almohadas, aunque yo solo necesitara 2, sobre cómo a veces ponía la mesa para 2 personas sin darme cuenta, y solo reaccionaba cuando iba a servir su plato y veía que ya no estaba ahí. Es difícil desaprender 50 años de hábitos, dije un jueves lluvioso, observando los limpiaparabrisas moverse hipnóticamente. El cuerpo aprende una rutina y sigue dándole aunque el motivo de esa rutina ya no esté. Ricardo asintió con un movimiento de cabeza lento que demostraba que entendía exactamente, de corazón, lo que yo quería decir. Silvia solía despertarse a las 6 de la mañana todos los días, sin despertador, e iba directo a poner el café. El olor me despertaba. Era mi alarma. Meses después de que se fue, yo seguía despertando a las 6, esperando el olor a café, y cuando me daba cuenta de que no vendría, que nunca más vendría, era como si ella muriera otra vez, cada santo día. Nos quedamos en silencio un largo rato, 2 viudos solitarios navegando por las calles vacías de Puebla en la madrugada, unidos por la pérdida y por el intento de seguir viviendo, aunque las ganas a veces ya no estuvieran ahí. Fue en una de esas pláticas profundas, como un mes después de que empecé a viajar seguido con Ricardo, que tuve una idea. Estaba en el trabajo, haciendo té para mí y para doña Guadalupe, cuando pensé, ¿por qué no llevarle café a Ricardo? Nada muy elaborado, solo un gesto simple de reciprocidad, de reconocimiento por toda la amabilidad que me había mostrado. La noche siguiente, un martes, preparé un termo con café de olla antes de salir al trabajo. Le puse bastante azúcar porque lo había oído mencionar que le gustaba así. Mantuve el termo en mi bolsa toda la noche, y cuando llegó a buscarme, se lo entregué por la ventana antes de subirme al coche. «Esto es para ti», dije un poco apenada, de pronto insegura de si aquello no sería inapropiado. Ricardo miró el termo como si le hubiera dado oro. Sus ojos brillaron de una forma que me hizo notar que ese gesto sencillo significaba mucho más de lo que yo había imaginado. «No tenía por qué molestarse, doña Catalina», dijo, con la voz emocionada. «Lo sé, pero has sido tan amable conmigo, Ricardo. Es poca cosa, pero quería agradecerte de alguna forma». Sostuvo el termo con las 2 manos por un momento, como si estuviera absorbiendo no solo el calor del café, sino el cariño detrás de él. «Gracias, doña Catalina. De veras, no tiene idea de cuánto significa esto». Pero yo sí tenía idea, porque sabía exactamente lo que era ser invisible, ser tratada como una función en vez de como persona. Sabía cómo un detalle de reconocimiento podía hacer toda la diferencia entre sentirse humano o sentirse desechable. A partir de esa noche, el café se volvió una tradición sagrada. Yo lo llevaba. Él agradecía con esa sonrisa genuina que iluminaba su rostro cansado y platicábamos durante los 15 minutos hasta mi casa de todo y de nada. Me contó sobre los pasajeros difíciles que a veces le tocaban. Borrachos agresivos, chavos que dejaban el coche hecho un asco, parejas peleando horrible en el asiento de atrás. Me contó sobre las noches largas, a veces 12, 14 horas manejando solo para sacar algo decente de dinero. Sobre la soledad de trabajar solo toda la noche,
Cómo las horas entre las 2 y las 5 de la mañana parecían eternas cuando no había movimiento. Yo le contaba sobre los retos de cuidar a doña Guadalupe, sobre las noches en que se ponía inquieta, asustada, sin reconocer dónde estaba y tratando de salirse para irse a su casa, un síntoma común del Alzheimer. Sobre lo agotador que era entrar en su mundo confundido, donde el pasado y el presente se mezclaban. Pero también sobre los momentos bonitos, cuando cantaba canciones viejas perfectamente, recordando cada palabra, o cuando me tomaba la mano y decía, «Gracias por quedarte conmigo», en uno de sus raros momentos de lucidez. Después de 2 meses viajando con Ricardo 3 veces por semana, ya no era solo mi conductor. Era mi amigo, el punto más alto de mis martes, jueves y sábados. Esos 15 minutos de plática en su coche, en el silencio de la madrugada, eran más reconfortantes que cualquier otra interacción social que tuviera en la semana. La misa de los domingos estaba llena de gente, pero era superficial. «Buenos días. ¿Cómo está? Nos vemos». Mis pláticas por teléfono con Patricia eran necesarias pero siempre apuradas, ella siempre con 1000 cosas que hacer. Pero con Ricardo podía hablar de veras, podía ser yo misma. Fue un martes, el 23 de octubre, cuando todo empezó a cambiar. Y cambió de una forma que jamás pude prever, de una forma que casi nos cuesta todo. La noche había empezado totalmente normal. Doña Guadalupe estaba en uno de sus días más tranquilos, casi lúcida por momentos. Vimos juntas un programa de concursos viejo que pasaban en un canal de cable, de esos de los años 70 que le encantaban, con conductores de trajes feos y peinados raros. Se rió a ratos, tarareó canciones y cuando llegó la hora de las medicinas a las 8:30, se las tomó todas sin rezongar, lo cual era raro. Normalmente decía que ya se las había tomado o que no necesitaba tanta droga. A las 10:30 la ayudé a cambiarse, poniéndole el camisón de franela rosa que prefería, y la llevé a su cuarto. Se acomodó en la cama, le arreglé las almohadas como le gustaba, y se quedó ahí sentada, viendo una revista de historietas vieja. Tenía decenas, guardadas desde que sus hijos eran chicos, y le encantaba releerlas, aunque ya no entendiera las historias. Esperé hasta que empezó a cabecear, lo que tomó unos 20 minutos. Apagué la luz del cuarto dejando solo la lamparita de noche encendida como ella prefería, y me acomodé en el sillón de la sala con mi tejido. Estaba haciendo una mantita de bebé para la hija de una amiga de la iglesia. El trabajo repetitivo del gancho siempre me calmaba, el movimiento rítmico de las manos, el crecimiento lento pero constante del tejido. Había paz en esas horas silenciosas entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Solo yo y mis pensamientos y el ruido ocasional de doña Guadalupe moviéndose en la cama. Su casa estaba en una calle tranquila, arbolada, llena de casas viejas, pero bien cuidadas. Durante el día veías niños jugando, señores regando sus plantas, perros paseando. En la noche todo se quedaba muy callado. Solo el ruido de los grillos, el viento en las hojas de los árboles y de vez en cuando un coche pasando despacio por ser una zona residencial donde nadie tenía prisa. Pero esa noche, por ahí de las 11:30, empecé a oír voces afuera. No eran pláticas normales de gente pasando por la calle, de esas que oyes pedacitos y el sonido se va alejando. Eran voces bajas, susurradas, el tipo de plática que tiene la gente cuando está parada en un lugar, pero no quiere que la oigan. El tipo de plática que prende una alerta instintiva en tu cabeza. Dejé el tejido en el sillón y me levanté despacio, con el corazón empezando a latir un poco más rápido. Caminé hasta la ventana de la sala, esa ventana grande con cortinas pesadas de terciopelo verde que doña Guadalupe insistía en dejar porque eran de su madre. Aparté la cortina apenas lo suficiente para hacer una rendija y me asomé. La calle estaba mal iluminada. El poste más cercano estaba 2 casas adelante, lanzando una luz amarillenta débil que apenas llegaba al frente de la casa. Pero logré ver lo suficiente para que se me revolviera el estómago. Había 2 figuras paradas junto a una camioneta oscura, estacionada justo frente al portón. 2 hombres, uno alto y flaco,
otro más chaparro y fuerte, de hombros anchos. Estaban mirando la casa. No solo mirando de paso. Estaban estudiando la fachada, señalando diferentes puntos, susurrando entre ellos. Mi corazón empezó a latir todavía más fuerte. Los asaltos no eran comunes en ese barrio, pero tampoco imposibles. Todo el mundo sabía que doña Guadalupe venía de una familia antigua con dinero. La casa, aunque necesitaba arreglos, era grande y claramente valiosa. Y había rumores en el barrio sobre las antigüedades que guardaba ahí dentro. Cubiertos de plata heredados, joyas de familia, cuadros viejos. Me quedé ahí parada, aguantando la respiración, intentando decidir qué hacer. ¿Llamar a la policía parecería exagerado si solo eran dos tipos platicando en la calle? Pero no estaban solo platicando. Llevaban ahí varios minutos, siempre viendo hacia la casa, y algo en mi instinto gritaba que eso no era normal. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El hombre más chaparro sacó un celular de su bolsa, lo levantó hacia la casa y empezó a tomar fotos. No solo una o dos, varias fotos, desde ángulos distintos. La fachada, el portón, el lateral donde estaba la ventana del cuarto de doña Guadalupe, la barda del patio. Estaba documentando todo con método. Mi mano empezó a temblar. ¿Por qué alguien tomaría fotos de una casa a mitad de la noche? Solo había una explicación lógica, y era terrible. Agarré mi celular con dedos torpes, y manteniendo los ojos fijos en las dos figuras afuera, anoté rápido la placa de la camioneta. Me equivoqué 2 veces porque me temblaban tanto las manos que picaba las teclas mal. Al tercer intento, logré anotarla bien. TXM 347. Después de tomar lo que debieron ser unas 20 fotos, el hombre más chaparro guardó el celular. Los dos platicaron un poco más, siempre susurrando, siempre viendo la casa. Entonces, finalmente, se subieron a la camioneta. Pero no salieron quemando llanta como esperaría de unos ladrones con miedo a ser vistos. Salieron despacio, con calma, como si acabaran de terminar un trabajo cualquiera. Como si tuvieran todo el derecho de estar ahí haciendo eso. En cuanto la camioneta desapareció en la esquina, dejé caer la cortina y me apoyé en la pared, tratando de calmar mi respiración. El corazón me martilleaba tan fuerte que lo sentía en la garganta. ¿Qué significaba eso? ¿Debía ir a la policía de inmediato? ¿Pero qué diría? ¿2 hombres estaban viendo la casa y tomando fotos? Parecería paranoia de vieja asustada. Aún así, le hablé a Estela, la hija de doña Guadalupe. Eran casi las 12 de la noche, pero esto era demasiado urgente para esperar a la mañana. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, con voz soñolienta y preocupada. ¿Doña Catalina? ¿Pasó algo con mi mamá? Su mamá está bien, me apuré a decir. Pero acaba de pasar algo raro aquí afuera y pensé que debía saberlo. Le conté todo. Los 2 hombres, la camioneta, las fotos. Estela se quedó callada un largo rato después de que terminé. «Dios mío», dijo finalmente. «¿Usted cree que planean meterse a la casa?» No sé qué pensar, pero me pareció muy sospechoso, Estela, muy planeado. Voy a llamar a la policía ahorita mismo para reportarlo, y mañana veo qué puedo hacer para reforzar la seguridad. Tal vez cámaras o una alarma mejor. Doña Catalina, ¿usted está bien? ¿Tiene miedo? Estaba aterrada, pero no lo dije. Estoy bien. Las puertas y ventanas están bien cerradas. Quiero que me hable si pasa cualquier otra cosa rara, lo que sea. Y doña Catalina, de veras gracias por estar atenta. Mucha gente ni cuenta se hubiera dado o no le hubiera importado. Después de colgar, ya no pude volver al tejido. Me la pasé dando vueltas por la casa, revisando todas las chapas, todas las ventanas, asomándome por las cortinas a cada ruido. La hora de la 1 de la mañana tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente terminé mi turno y pedí el viaje, estaba agotada mentalmente. El Jetta plata de Ricardo apareció 3 minutos después. Me subí al coche con mi termo de café para él, pero me temblaban tanto las manos que casi se me cae al entregárselo. «Doña Catalina, ¿está bien?», preguntó Ricardo de inmediato, viéndome por el retrovisor con preocupación obvia. «Está muy pálida».
Le conté todo mientras manejaba. Sobre los dos hombres, la camioneta, las fotos. Escuchó en silencio total, pero vi que su rostro se ponía cada vez más serio, apretando el volante con más fuerza. ¿Anotó la placa?, preguntó cuando terminé. Sí, la anoté. Se la pasé a la hija de doña Guadalupe. Dijo que iba a hacer el reporte. Ricardo se quedó callado un momento muy largo, pensativo, con esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer. Estaba procesando algo importante. Doña Catalina, eso es muy raro de veras. ¿Había visto esa camioneta antes en esa calle? Traté de recordar. No estoy segura, tal vez, pero no suelo fijarme mucho en los coches estacionados. Entiendo. Más silencio pensativo. Entonces dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara otra vez. Voy a hacer algo. Mañana en la noche, antes de venir por usted, voy a pasar por esa calle, solo para echar un ojo, ver si todo está tranquilo. ¿Le parece bien? Ricardo, no tienes por qué hacer eso. No quiero que te pongas en peligro. No me voy a poner en peligro. Solo voy a pasar en el coche, como cualquier persona. Pero quiero revisar. Ese tipo de comportamiento no me gusta nada. Insistí en que no se preocupara, pero en el fondo estaba muy agradecida. Esa noche casi no pude dormir. Seguía pensando en los dos hombres, imaginando qué estarían planeando. El jueves siguiente, cuando Ricardo llegó por mí, vi de inmediato que algo andaba mal. Su rostro estaba más serio de lo normal, con la mandíbula tensa, y no sonrió cuando le di el café como siempre hacía. En cuanto me subí y cerré la puerta, se volteó para verme en lugar de arrancar. Doña Catalina, tengo algo que decirle, y no le va a gustar. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasó? Ayer, como prometí, pasé por la calle de doña Guadalupe antes de venir por usted. Eran como las 10:30, 10:40 de la noche, y ahí estaban otra vez. ¿Los mismos hombres? La misma camioneta, seguro. Revisé la placa. Es la misma que usted anotó. Me quedé viendo de lejos, parado del otro lado de la calle con el motor apagado. Estuvieron ahí casi 1 hora, doña Catalina. 1 hora entera, viendo la casa, checando el celular, señalando partes de la propiedad. Sentí como si me echaran un balde de agua fría. ¿1 hora? Sí, y hay más. En un momento, el más alto bajó de la camioneta y caminó hasta el portón. No intentó abrirlo, pero se quedó ahí parado varios minutos, viendo las chapas, las bisagras, como evaluando qué tan difícil sería forzarlo. Dios mío. Mi voz salió en un susurro asustado. Ricardo me puso la mano en el hombro, tratando de consolarme. Doña Catalina, no quiero asustarla más de lo necesario, pero esto no es comportamiento de rateros que pasan por ahí. Esto es planeación, vigilancia organizada. Lo que sea que traen entre manos es serio y pensado. Tengo que decirle a Estela otra vez. Tengo que... Ya hablé con ella, interrumpió Ricardo suavemente. Conseguí el número por el reporte que ella hizo. Tengo un amigo policía en el Ministerio Público y me dejó verlo. Le hablé y le conté lo que vi. Se preocupó mucho y dijo que va a contratar seguridad privada para que cuiden la casa en la noche. Me quedé mirándolo, conmovida por tanto cuidado. Ricardo, no tenías que... Claro que sí. Usted y doña Guadalupe están en peligro. No puedo simplemente ignorarlo. Manejamos en silencio unos minutos. Entonces dijo algo que me hizo saltar el corazón otra vez. Doña Catalina, hay otra cosa que debo decirle. Tal vez sea paranoia mía, pero... Hoy, como a las 9 de la noche, tuve que recoger a un pasajero allá por San Manuel y pasé por la calle de usted. Se me paró el corazón. ¿Y? Y vi la misma camioneta estacionada 3 casas antes de la suya, los mismos 2 hombres adentro. El mundo pareció irse de lado. Se me revolvieron las tripas violentamente y por un momento pensé que iba a devolver. ¿Me están vigilando a mí también? Parece que sí. La voz de Ricardo estaba tensa, controlada, pero sentía su preocupación. Cuando vieron mi coche acercarse, arrancaron rápido y se fueron. Pero no antes de que estuviera seguro. Es la misma placa.
Mis manos empezaron a temblar fuerte. ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Yo solo los vi esa noche. ¿Se habrán dado cuenta de que los estaba mirando? Tal vez, dudó él. ¿O tal vez qué? Ricardo suspiró pesado. O tal vez están mapeando toda la rutina, viendo quién cuida a doña Guadalupe, dónde vive esa persona, cuándo está en su casa y cuándo no. La información es poder cuando planeas un crimen. La realidad me cayó encima como una tonelada de ladrillos. No eran solo ladrones al azar, era algo mucho más organizado, mucho más peligroso, y de alguna forma yo estaba en su radar. Hay una cosa más que debo decirle, dijo Ricardo, y por el tono supe que sería peor todavía. Algo que tal vez debí decirle antes, pero no estaba seguro de si era relevante. Dime todo, pedí, tratando de que no me temblara la voz. Algunos de mis pasajeros platican sin darse cuenta de que voy oyendo. Es como si el conductor fuera parte del mueble, ¿sabes? Invisible. La gente dice cosas, discute cosas, revela cosas que nunca dirían si notaran que hay alguien más poniendo atención. ¿Y? Y la semana pasada, un sábado como a las 10:30 de la noche, recogí a un tipo muy borracho en el centro. Se subió tambaleándose, apenas se pudo sentar bien. Y se la pasó en el teléfono todo el tiempo, alegando con alguien del otro lado. Al principio traté de no oír, trato de ser profesional, pero empezó a hablar tan fuerte que fue imposible no escuchar. Ricardo hizo una pausa, como agarrando aire para seguir. Esperé, con el corazón en la mano. Estaba discutiendo sobre una operación, así le llamó, sobre casas que tenían ubicadas, y en un momento lo oí describir una casa de forma muy específica. La casa de la vieja rica en la calle de las Jacarandas, la de una planta con el portón de hierro trabajado. Doña Catalina, esa es la descripción exacta de la casa de doña Guadalupe. Sentí que me faltaba el aire. Estaba hablando de ella. Sí, y dijo más. Dijo algo sobre la que la cuida es solo una viejita también. No va a dar problema. Y sale siempre después de la 1. La casa se queda sola con la vieja dopada con medicinas. Cada palabra era como un golpe. Estaba hablando de mí. Me temo que sí. Ricardo me miró por el retrovisor, con los ojos llenos de preocupación de veras. En el momento no hice la conexión. Solo después, cuando usted me contó lo de los tipos vigilando la casa, me cayó el 20, y me puse más atento. ¿Viste a ese hombre otra vez? Sí, lo llevé 2 veces más desde entonces, y las 2 veces iba borracho otra vez, siempre al teléfono, siempre alegando lo mismo. Sobre casas, sobre rutinas, sobre blancos fáciles, como les decía. Blancos fáciles, así me veía. Una vieja inofensiva. Hay más, siguió Ricardo, y su voz se puso más grave. Ayer miércoles lo llevé otra vez, y esta vez dijo su nombre, doña Catalina. No sé cómo se enteró, pero dijo, la Catalina, la cuidadora, trabaja solo martes, jueves y sábado. Sale siempre entre la 1 y la 1:30. La casa queda vacía ese tiempo, nadie para estorbarnos. ¿Estorbarnos? ¿Qué palabra tan fea para hablar de meterse a la casa de una anciana indefensa? Un escalofrío me recorrió toda la espalda. Saben mi nombre, saben toda mi rutina. Sí, y hay algo más que dijo que me preocupa mucho. Ricardo detuvo el coche. Me di cuenta de que ya no íbamos hacia mi casa, sino que se había orillado en una calle lateral para hablar bien. Se volteó todo para verme. Dijo, vamos a tener que arreglar el asunto de la Catalina primero. Ya vio de más, anda muy fijona. Si decide ir a la policía y soltar la sopa, nos complica todo. El mundo pareció dejar de girar un segundo. Arreglar el asunto, repetí, con voz débil. Quiso decir, no sé exactamente qué quiso decir, pero doña Catalina, cuando unos delincuentes hablan de arreglar a una persona que les estorba, rara vez es algo bueno. Puede ser asustarla, puede ser algo peor. No pude hablar. Solo me quedé ahí sentada, procesando el horror. Unos hombres que ni conocía estaban planeando hacerme daño porque tuve la mala suerte de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada,
y ver algo que no debí. Ricardo esperó paciente a que yo digiriera aquello, dejándome tener mi pánico en silencio. Cuando pude hablar de nuevo, mi voz temblaba. «¿Qué hago, Ricardo? ¿A dónde voy?» Lo primero, no se puede quedar sola. No puede ir a su casa hoy. «¿Pero dónde me voy a quedar? No tengo familia aquí. Mi hija está en Querétaro. Mis amigas son todas señoras que apenas pueden con ellas mismas». «Se puede quedar en mi casa», dijo él sin dudarlo ni un segundo. «Tengo un cuarto de visitas que uso de bodega, pero lo puedo arreglar. Usted se queda el tiempo que sea necesario». «Ricardo, no puedo aceptar eso. Ya me ayudaste mucho. No puedo». «Puede y va a aceptar». Su voz era firme, no aceptaba un no. «Doña Catalina, esos tipos saben dónde vive, saben su rutina, y hablan de arreglar su asunto. No hay forma de que la deje volver a su casa sola hasta que esto se resuelva. Pero te voy a molestar, te voy a revolver la vida, Afu. Usted me trajo café cada vez que me vio estos últimos 2 meses», interrumpió Ricardo, con voz más suave. Me habló como si yo fuera una persona de verdad, no solo un conductor invisible. Me hizo sentir visto, valorado, humano. ¿Y cree que no voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerla ahora? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Es solo café. No es solo café. Nunca fue solo café. Fue amabilidad. Fue humanidad. Fue conectar en un mundo donde la mayoría ya ni se ve a los ojos. Y eso vale más de lo que usted se imagina. Me solté a llorar de veras, soltando todo el miedo y la tensión de los últimos días. Ricardo estiró la mano hacia atrás y tomó la mía, apretándola fuerte. «Vamos a solucionar esto», dijo. «Pero primero, usted tiene que estar a salvo, así que vamos a hacer esto. La llevo a su casa ahorita, rápido. Usted agarra algo de ropa y lo más importante. Yo me quedo en el coche con el motor prendido, vigilando la calle. 5 minutos, no más. De ahí nos vamos directo a mi casa. ¿Y mañana? Mañana vamos a la policía. Juntos. Yo cuento todo lo que oí. Enseño todos los viajes que hice con ese tipo en la aplicación. Todos se quedan guardados, con fecha y hora. Y usted cuenta lo que vio. Con suerte, será suficiente para que abran una investigación». Asentí, tratando de calmarme. Ricardo tenía razón. Había que actuar, pero con cuidado. 15 minutos después, estábamos frente a mi casa. Ricardo insistió en entrar conmigo, revisar cada cuarto antes de dejarme empacar. Todo estaba normal, pero igual no me sentía segura. Eché ropa en una maleta chica, mis medicinas, papeles importantes, la foto de Javier que estaba en mi buró. Cuando íbamos saliendo, Ricardo se paró en la puerta. «Espere, quiero revisar algo». Fue al patio de atrás y yo lo seguí. Señaló unas marcas en la tierra mojada cerca de la ventana de la cocina. «Alguien estuvo aquí. ¿Ve estas huellas? Son recientes. Llovió antier, así que son de después de la lluvia». Se me heló la sangre. ¿Intentaron meterse? ¿O estaban viendo qué tan fácil era? «Doña Catalina, vámonos, ya». Salimos rápido y Ricardo manejó mucho más rápido de lo común hasta su departamento. Todo el camino se la pasó viendo el retrovisor para ver si no nos seguían. Su departamento estaba en una unidad habitacional sencilla, pero bien cuidada del otro lado de la ciudad. 3er piso, sin elevador, pero él insistió en cargar mi maleta. El departamento era chico. Sala con cocina, 2 cuartos chiquitos, un baño. Pero estaba limpio y ordenado de ese modo que solo los hombres que viven solos mucho tiempo logran tener. Todo en su lugar. «Ese cuarto es el de usted», dijo señalando el más chico. «Tiene unas cajas de cosas viejas que voy a sacar, pero la cama es buena. Cambio las sábanas cada semana aunque no la use». Insistió en que me tomara un té, que me instalara, que descansara. Pero ¿cómo iba a descansar sabiendo que había tipos peligrosos queriendo hacerme algo? Me senté en su sillón, abrazando la taza de manzanilla que me preparó, tratando de entender cómo mi vida se había descuadrado tan rápido. Hace 3 días, yo era solo una viuda solitaria trabajando para completar el gasto.
Ahora estaba escondida en casa de un amigo porque unos delincuentes decían que yo era un problema. Ricardo se sentó a mi lado, respetando mi espacio. Todo va a estar bien, doña Catalina. Se lo prometo. Vamos a resolver esto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Se quedó callado un buen rato antes de contestar. Porque una vez fallé en proteger a alguien que debía proteger. Y me juré que nunca dejaría que pasara de nuevo. ¿De qué hablas? Suspiró profundo. Mi hija, no la que vive en Querétaro, sino la más chica, Mariana. Tenía un novio hace unos 5 años, cuando vivía aquí en Puebla. Un tipo que parecía buena onda, educado, con buen trabajo. A todos nos caía bien. Pero Mariana empezó a decir cosas raras. Que él llegaba a lugares donde ella estaba sin haber quedado. Que siempre parecía saber a dónde había ido, con quién. Que le hablaba 1000 veces al día para saber dónde andaba. Supe por dónde iba la cosa y se me apretó el corazón. No le hice caso como debía, siguió Ricardo, con voz arrepentida. Pensé que exageraba, que era dramática. Le dije que era señal de que la quería mucho, que eran celos normales. Silvia, mi esposa, también se preocupó, pero yo la convencí de que todo estaba bien. Y entonces, una noche, el novio se metió al departamento de Mariana. Le pegó. Muy feo. Le rompió la nariz, unos dientes, 3 costillas. Dios mío, susurré horrorizada. Estuvo en el hospital una semana, y cuando salió, me dijo que ya no quería vivir en Puebla, que necesitaba empezar de cero en otro lado, lejos de todo lo que le recordara eso. Se mudó a Monterrey 2 meses después y casi no me habla desde entonces. No porque esté enojada, al menos no lo dice, sino porque cada vez que habla conmigo, se acuerda de que no le creí cuando más lo necesitaba, que no la protegí. Unas lágrimas corrían en silencio por su cara. Así que ahora pongo atención, doña Catalina, mucha atención. Escucho cuando la gente habla, aunque crean que nadie oye. Noto cuando alguien menciona cosas raras, comportamientos sospechosos. Porque le fallé a mi hija, pero no le voy a fallar a usted. No voy a dejar que le pase nada malo por hacerme el que no ve. Estiré la mano y tomé la suya. Ricardo, lo que pasó con tu hija no fue tu culpa, pero lo fue. Pude haberle creído, pude haber tomado en serio lo que sentía y no lo hice. Voy a cargar con eso siempre, pero le aseguro que aprendí la lección. Nos quedamos ahí sentados en silencio, 2 personas mayores marcadas por la pérdida y el arrepentimiento, unidos por la suerte y por la decisión de cuidarnos. Dormí fatal esa noche, como era de esperarse. Cada ruido en el edificio me hacía saltar. Pasos en el pasillo, alguien cerrando una puerta, el elevador que rechinaba. Pero saber que Ricardo estaba ahí al lado y que le había echado candado y cadena a la puerta, me ayudaba un poquito. A la mañana siguiente, viernes, Ricardo se despertó temprano y preparó desayuno. Pan tostado, huevos, fruta. «Hay que comer bien», dijo. «Va a ser un día largo». A las 9 fuimos directo a la delegación más cercana. Ricardo había buscado y escogió una que estaba en otro barrio, no la de San Manuel donde yo vivía. Le preocupaba que si esos tipos de veras tenían contactos en la policía, como el borracho dijo, fuera en la delegación local. Estuvimos 3 horas declarando. Yo conté todo lo de esa noche, lo de los hombres vigilando la casa de doña Guadalupe, lo de la camioneta cerca de mi casa. Ricardo contó lo de los viajes con el borracho, lo que había oído. El policía que nos atendió, un investigador mayor de pelo gris y cara cansada que se presentó como el comandante Mendoza, hizo muchas preguntas y anotó todo. ¿Tiene los registros de esos viajes en la aplicación?, le preguntó a Ricardo. Sí, todos. Con fecha, hora, de dónde a dónde. Se los puedo mandar. Por favor, ¿y de esas pláticas que oyó, el pasajero no se dio cuenta de que usted escuchaba? No, iba muy borracho siempre, y la gente suele tratarme como si no estuviera, por desgracia. El comandante Mendoza asintió con una sonrisa triste. Entiendo bien. Yo mismo fui taxista años antes de entrar a la policía. Sé cómo es. Nos aseguró que abriría una investigación, que checaría los registros, que trataría de identificar al pasajero y a la camioneta.
Pero debo ser honesto, dijo. Estas cosas toman tiempo, y mientras tanto, doña Catalina tiene que cuidarse. Si esa gente es tan organizada como parece, y si de veras la ven como amenaza, no se van a quedar de brazos cruzados. Se está quedando en mi casa, avisó Ricardo, y no va a volver a la suya hasta que esto se aclare. Buena decisión. Y les sugiero que no sigan rutinas, no tomen siempre el mismo camino, no salgan a la misma hora, cambien. Salimos de la delegación con esa sensación rara de cuando haces todo lo que puedes pero sabes que no basta. Sí, la policía ya sabía. Sí, iban a investigar. Pero ¿y mientras? ¿Cuánto tardarían? ¿Y los tipos de la camioneta se iban a quedar esperando a que los agarraran o iban a actuar antes? Ricardo me llevó de vuelta al departamento, pero antes pasamos al súper. ¿Necesita cosas personales, jabón, algo así?, preguntó. Me di cuenta de que sí. Había salido de casa tan rápido que ni pensé en eso. En el súper, mientras caminábamos por los pasillos escogiendo champú y pasta de dientes, tuve un momento de normalidad muy extraño. Ahí estábamos, dos viejitos comprando juntos como cualquier pareja. Pero no éramos pareja, y estas no eran circunstancias normales. Estaba comprando jabón porque estaba escondida, con miedo de que me atacaran unos criminales que decían que yo era un problema. ¿Está bien?, preguntó Ricardo suave, sacándome de mis pensamientos, solo tratando de entender cómo mi vida se puso de cabeza tan rápido. Lo sé, es mucho que procesar. Cuando llegamos al departamento, sonó mi celular. Era Estela. Doña Catalina, ¿dónde está? Fui a su casa hoy temprano para hablar de la seguridad y no estaba. Le expliqué todo. Lo de las amenazas, lo de estar en casa de Ricardo, lo del reporte policial. Se quedó fría. Dios mío, todo esto por mi culpa. Si no le hubiera pedido que cuidara a mi mamá. No es culpa suya, Estela. Para nada. Esos tipos son los delincuentes. La culpa es de ellos. Igual me siento fatal. Mire, doña Catalina, entiendo perfecto si ya no quiere venir a trabajar hasta que esto se resuelva. Yo busco a alguien más, no se preocupe. Lo pensé un momento. Necesitaba el dinero. Lo necesitaba mucho. ¿Pero sería seguro seguir yendo? Déjeme pensarlo y le hablo mañana, contesté. Después de colgar, Ricardo dijo: creo que no debería volver ahí hasta que estemos seguros de que no hay peligro. Pero necesito el dinero. Lo entiendo, pero el dinero no sirve de nada si usted no está aquí para gastarlo. Tenía razón, claro, pero la idea de quedarme quieta, escondida, esperando que otros resolvieran mi problema, me calaba. Me había pasado la vida haciendo las cosas por mí misma, sin depender de nadie más que de Javier. Y ahora dependía de la bondad de un amigo, sin trabajo, sin casa a donde volver. El fin de semana pasó en una nube rara. Ricardo salió a trabajar. Él también necesitaba el dinero, no podía dejar de manejar solo para acompañarme. Pero me hablaba varias veces al día para ver si estaba bien, y volvía siempre antes de la medianoche. Yo me pasaba los días tratando de ocuparme. Limpiaba su departamento, que ya estaba limpio. Cocinaba, haciendo cosas que él pudiera calentar cuando llegara cansado. Tejía, veía la tele sin poner atención, y me preocupaba. Me preocupaba todo el tiempo. El domingo en la tarde, habló Patricia. Mamá, ¿por qué no me habías contado nada? Estela me habló ayer y me contó todo. No quería preocuparte. ¿No querías preocuparme? Mamá, estás escondida porque unos tipos te quieren hacer algo. ¿Cómo no me voy a preocupar? Perdón, hija, ha sido todo muy rápido, ni tiempo de pensar he tenido. Quiero que te vengas a Querétaro. Ahorita, hoy mismo. Te compro el boleto de autobús, te vienes y te quedas aquí conmigo hasta que esto pase. Pensé en la oferta. Era tentadora. Huir lejos, a donde esos hombres no me encontraran. Pero también era rendirme. Dejar mi vida en Puebla, mi casa, mi trabajo, todo. Déjame pensarlo, respondí. Te hablo mañana. Pero ya sabía que no iba a aceptar. Por alguna razón que ni yo sabía explicar, sentía que debía quedarme. Tenía que ver cómo terminaba esto. El lunes en la mañana habló el comandante Mendoza. Doña Catalina,
Tenemos noticias. Logramos identificar la camioneta por la placa que nos dio. Es de un hombre con muchos antecedentes. Robo, recepción de cosas robadas, asociación delictuosa. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué significa eso? Significa que sus sospechas eran ciertas. Esta gente es seria, organizada. Ya estamos montando vigilancia en la casa de Doña Guadalupe. Y hay otra cosa. La aplicación de transporte nos dio los datos del pasajero que el señor Ricardo llevó. También tiene antecedentes. Y más, cruzamos datos y vimos un patrón. En los últimos 6 meses ha habido varios robos en casas de adultos mayores en Puebla, siempre muy planeados, siempre con gente indefensa. ¿Cuántos robos? 11 que hayamos confirmado, probablemente más que nos reportaron. Ya sabe, los señores a veces tienen miedo o no se dan cuenta bien de que les falta, o la familia prefiere no meterse con la policía. 11 casas, 11 víctimas, y yo casi había sido la 12. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a seguir vigilando, esperar que intenten el golpe. Cuando lo hagan, los agarramos en flagrancia. Es la mejor forma de que se queden encerrados. ¿Y si se arrepienten? ¿Si se dan cuenta de que los vigilan? Es el riesgo. Pero doña Catalina, esta gente es muy confiada. Ya lo hicieron 11 veces y no los pescaron. Se creen invencibles. Lo van a intentar otra vez. Colgué con sentimientos encontrados. Por un lado, qué bueno que avanzaban. Por otro, seguía siendo rehén de la situación, esperando que unos criminales hicieran algo para que los pudieran atrapar. Ricardo, que oyó mi parte de la plática, dijo: «Al menos ya están haciendo algo. Eso es bueno». Lo sé. Solo quisiera que fuera más rápido. Esa semana fue de las más largas de mi vida. Me quedaba en el departamento de Ricardo en el día, tratando de no pensar. En la noche, él llegaba y cenábamos, platicando de todo menos de eso, tratando de estar normales. El miércoles, algo cambió. Ricardo llegó a casa más temprano de lo común, como a las 9 de la noche, con una cara rara. «¿Qué pasó?», pregunté luego. Lo llevé otra vez, al pasajero borracho. Se me apretó el estómago. ¿Y? Y estaba hablando de la operación otra vez, pero esta vez dijo algo diferente. Dijo que habían decidido posponer lo de la vieja de la calle de las Jacarandas, que había mucha policía cerca. ¿Saben que la policía vigila? Parece que sí. Pero hay más, doña Catalina. Dijo otra cosa. Dijo, pero la otra vieja, la Catalina, ella sigue siendo un clavo. Hay que arreglar eso ya, antes de que nos dé más lata. El miedo que se me había quitado un poco volvió con todo. No se han olvidado de mí. No. Y quedó muy claro en lo que decía que no están hablando solo de asustarla. Doña Catalina, ese hombre dijo así: si tiene que desaparecer, la desaparecemos. Ya lo hemos hecho antes. Desaparecer. La palabra me retumbó en la cabeza. Estaban hablando de matarme. «Tengo que hablarle al comandante Mendoza», dije, agarrando el celular con manos que me temblaban. Pero antes de que pudiera marcar, oímos un ruido fuerte en el pasillo, luego otro, y voces de hombres gritando: «¡Abre la puerta! Sabemos que estás ahí dentro, vieja». Ricardo y yo nos vimos, con el terror en la cara. Nos habían encontrado. Ricardo se movió rápido. «Al baño, ahora, échale llave». «¿Pero y tú?» «Voy a detenerlos lo más que pueda. Vete». Corrí al baño mientras Ricardo agarraba el teléfono, marcando a la policía. Lo oí reportando a gritos lo que pasaba, dando la dirección. Oí a los tipos en el pasillo amenazando con tirar la puerta. Oí el ruido de algo pesado pegándole a la madera. Cerré la puerta del baño y me hice bolita en el rincón entre la taza y el lavabo, tal cual como había hecho esa noche horrible en mi casa. Solo que ahora era peor, porque no estaba sola. Ricardo estaba allá afuera, poniéndose entre el peligro y yo. Se oyó madera rompiéndose. Habían logrado tirar la puerta. Voces gritando: «¿Dónde está la vieja? ¿Dónde?». La voz de Ricardo, firme aunque yo sabía que tenía miedo: «No está aquí, y la policía ya viene para acá». Mentiroso. Un golpe.
Luego un quejido de dolor. Le habían pegado a Ricardo. Lloraba en silencio. Era mi culpa. Él se estaba lastimando por mi culpa. Se oían puertas abriéndose fuerte. Estaban buscando en todos los cuartos. Pronto llegarían al baño. Entonces, como un milagro, las sirenas. Varias acercándose rápido. ¡La policía! ¡Vámonos, rápido! Ruidos de pasos corriendo, cosas cayendo y luego más sirenas, ya muy cerca. Voces de policías gritando: ¡Quietos! ¡Manos arriba! Me quedé en el baño temblando hasta que oí una voz de mujer del otro lado. «Señora, ¿está ahí? Ya pasó todo, puede salir. Está aquí la policía». Abrí la puerta con las manos tan temblorosas que apenas pude mover la perilla. Una policía joven estaba ahí, y atrás vi el departamento hecho un desastre. Muebles tirados, la puerta de entrada rota, astillas por todos lados. Y Ricardo sentado en el sillón, con un paramédico atendiéndolo, con un corte feo en la frente que sangraba. «¡Ricardo!». Corrí hacia él. «Estoy bien», dijo, tratando de sonreír pero con una mueca de dolor. «Es solo un raspón. Pudo ser peor». Habían atrapado a los dos tipos. El comandante Mendoza llegó 20 minutos después, viendo todo. «Los agarramos», dijo con satisfacción. «En flagrancia, con armas, invasión, agresión. Y cuando investiguemos bien, seguro hallamos pruebas de los otros robos. Doña Catalina ya está segura». Pero no me sentía segura. Estaba agotada, traumada, y me sentía muy mal por haber puesto a Ricardo en peligro. Pasamos esa noche en la delegación declarando más. A Ricardo le tuvieron que dar puntos en la frente. 5 puntos que le dejaron una cicatriz para siempre. Una marca que yo le había causado. No fue su culpa. Insistió por 10ª vez cuando volvimos al departamento, o lo que quedaba de él, en la madrugada. Nada de esto fue culpa suya, doña Catalina. Pero sí, si no hubiera visto a esos hombres, si no hubiera dicho nada, tú no estarías lastimado, tu casa no estaría rota. Y a doña Guadalupe seguro le robaban y tal vez le hacían algo. Y esos tipos seguirían haciéndole lo mismo a otros señores. Usted hizo lo correcto, siempre lo hizo. En las semanas siguientes, la investigación se hizo más grande. Los 2 tipos que agarraron empezaron a soltar todo, queriendo negociar. Llevaron a la policía con un tercero, el jefe de todo. Encontraron con ellos cosas robadas de 6 de las 11 casas. Las otras víctimas aparecieron. Salió que vigilaban por semanas o meses antes de cada robo. Veían rutinas, buscaban debilidades, lo planeaban todo. De veras tenían un contacto en la policía local. Un policía corrupto que les avisaba de investigaciones y que también fue a dar a la cárcel. El pasajero borracho que Ricardo llevaba era el jefe. Resultó que bebía no solo para festejar sus robos, sino porque ya tenía un problema con el alcohol. Y cuando bebía, hablaba de más. Su punto débil que acabó tirando a toda la banda. Las grabaciones que Ricardo hizo fueron pruebas clave. Los 3 hombres fueron sentenciados. El jefe a 15 años, los otros 2 a 10 cada uno. Volví a mi casa 6 semanas después de que los agarraron. Ricardo insistió en ir conmigo. Me ayudó a limpiar todo, puso mejores chapas, alarma y cámaras. «Para que yo esté tranquilo», dijo cuando quise reclamarle por el gasto. Estela me pidió que volviera a cuidar a doña Guadalupe con un aumento de sueldo. «Después de todo lo que pasó, es lo mínimo», dijo. Acepté, pero solo cuando vi que la casa ya tenía seguridad privada en las noches también. Ricardo siguió siendo mi conductor 3 veces a la semana. Pero ahora yo siempre me subía adelante, y ya no éramos solo conductor y pasajera. Éramos familia. Familia que la vida juntó en el momento menos pensado. 6 meses después, las cosas volvieron a una nueva normalidad. Le seguía llevando café a Ricardo. Ahora lo hacía en mi casa y lo llevaba en un termo mejor que le compré. Seguíamos platicando en el camino, pero ahora de cosas más alegres, sin tanta tensión. La cicatriz de su frente ya sanó, dejando una rayita permanente. Cada vez que la veo, siento culpa y gratitud. Culpa por lo que pasó, gratitud por lo valiente que fue. «Me salvaste la vida», le dije un martes, 9 meses después de todo. «Usted me salvó la mía primero»,
contestó como siempre. Me hizo recordar que yo importo, que los detalles de amabilidad importan. Si no fuera por eso, hubiera ignorado a ese borracho como a tantos otros. No hubiera puesto atención, no hubiera grabado, no hubiera notado nada. Empezamos a cenar juntos los lunes, una costumbre que seguimos hasta hoy. A veces en mi casa, a veces en la suya. Cocinamos, platicamos de la semana, vemos alguna película vieja que nos guste a los dos. Su hija, Mariana, le habló. Leyó del caso en las noticias, de cómo su papá protegió a una amiga de unos criminales. Hiciste por doña Catalina lo que no pudiste hacer por mí en ese entonces, le dijo en una llamada muy emotiva que él me contó luego. Y eso me dice que cambiaste, papá, que aprendiste. Quiero que intentemos llevarnos bien otra vez. Hoy, año y medio después, Ricardo cena con Mariana una vez al mes cuando ella viene a Puebla. Y ella siempre me incluye. Dice que quiere conocerme, que soy parte de que su papá esté bien ahora. Doña Guadalupe falleció en abril, tranquila mientras dormía. Fue triste, le tenía mucho cariño, pero también fue una bendición. No sufrió, no tuvo miedo, estuvo cuidada hasta el final. Ahora cuido a otro señor, don Fernando, que tiene Parkinson y necesita ayuda de noche. Y sí, Ricardo me sigue llevando y trayendo 3 veces a la semana. Sigo llevándole café. Seguimos platicando como viejos amigos, porque eso somos. La historia se supo en la comunidad. Los periódicos locales escribieron sobre el conductor héroe y la señora valiente que ayudó a atrapar a la banda. No me gustó que nos vieran tanto, nunca me ha gustado ser el centro de nada. Pero Ricardo lo tomó con mucha humildad. Lo más importante es que nuestra historia sirvió para otros. Otros conductores empezaron a fijarse más, a reportar cosas raras. Se descubrieron otros 2 grupos de ratas gracias a eso. Y los pasajeros, al menos algunos, empezaron a tratar a los conductores con más cariño. Platican, dan las gracias, ven que hay alguien ahí, no solo un servicio. Pienso mucho en cómo empezó todo. Con una taza de café. Un detalle tan simple, tan chiquito. Pero ese detalle creó un lazo, y ese lazo salvó vidas, de veras. Pienso en cuántas conexiones perdemos cada día porque no nos damos el tiempo de ver a quien tenemos enfrente. ¿A cuántos conductores, cajeros, meseros, porteros, barrenderos les pasamos por al lado sin verlos como personas con sus propias historias y broncas? Pienso en cómo la sociedad vuelve invisible a la gente, sobre todo a los que hacen trabajos que dicen que son menos importantes, y cómo eso nos separa, nos quita la oportunidad de conocer a alguien valioso. Ricardo y yo hablamos mucho de esto, de cómo su amabilidad de abrirme la puerta, de darme agua, de hablarme como persona, me hizo querer regresarle el detalle, y cómo mi detalle de llevarle café y hablarle como persona lo hizo estar atento cuando se necesitó. Es una cadena, dijo él un lunes en la cena. La amabilidad trae amabilidad. Poner atención trae atención. Lo humano reconoce lo humano. Y salva vidas, añadí yo, y salva vidas. Hoy, a mis 69 años, veo mi vida y veo algo que no veía antes. Veo oportunidades, veo lazos. Veo que todavía cuento, que todavía puedo ayudar. Ya no estoy sola. Tengo a Ricardo, tengo a sus hijos que me quieren como a una tía, tengo a gente que conocí por esta experiencia tan fea que, por raro que parezca, trajo cosas buenas. Sigo tejiendo, pero ahora hago mantas que Ricardo lleva a un albergue para gente de la calle donde él ayuda. Sigo cuidando señores, pero ahora con más seguridad y más ojo. Sigo mi vida tranquila en Puebla, pero ya no es una vida tan sola. Y sigo llevándole café a Ricardo 3 veces a la semana. Nunca voy a dejar de hacerlo, porque ese café significa mucho más que la bebida. Significa ver al otro, significa ser amable, significa elegir tratar a la gente como gente, no como una herramienta. Cuando cuento esto, y lo cuento seguido en la iglesia o con los vecinos, siempre acabo igual. Sé amable. No porque vayas a recibir algo, no porque la amabilidad dé premios.
Sé amable solo porque la persona frente a ti tiene sus propios problemas. Porque ese detalle, ese momento de ver de veras al otro, puede cambiarlo todo. Puede ser lo que los ayude en una noche mala. Puede ser lo que los haga estar atentos cuando se necesite. Puede, de veras, salvar vidas. La mía se salvó con café y pláticas. Y ahora vivo cada día tratando de regresar eso, tratando de ver a la gente, a toda la gente, con el mismo cariño que Ricardo me dio y que yo traté de darle a él. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. No lo que tenemos, no lo que logramos, no los títulos, sino las ganas de ver al otro, de que nos importe, de elegir ser amables aunque nadie nos vea. El café sigue, las pláticas siguen, la amistad sigue, y la vida, esa vida que casi me quitan, sigue siendo valiosa y con sentido. Todo por una taza de café y por elegir ver a alguien más como un ser humano que merece respeto y cariño. Nunca hagas menos a los detalles pequeños. Pueden cambiar el mundo. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para ver videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.